¿Qué luchadores fueron humillados por promotores? ¿Qué les hicieron estos promotores a estos luchadores que transgredió sus valores? Que los sobajó y que simplemente fueron actos indignos. ¿Qué luchadores pasaron por estas lamentables situaciones? Sin duda, parte fundamental de la lucha libre mexicana son los promotores. Estas personas son las encargadas de poner el dinero para que se realicen las funciones de la lucha libre nacional y en sí prácticamente de todo el mundo. Son los que organizan, los que contratan luchadores, staff, equipo médico y lógicamente se encargan de que la gente vaya a las arenas. Sin estas personas, hay que decirlo, no se haría ninguna función de lucha libre. Y ha habido grandes promotores en este deporte que han posicionado estrellas y empresas, pero también hay un lado oscuro, uno de promotores que han hecho actos indignos, humillantes, que sobajan al luchador. Y en este episodio hablaremos de eso. ¿Qué promotores fueron los que hicieron estos actos? Y quiero decirles desde el ya que el segundo caso es el caso más grave que tocaremos y sin duda es un caso sumamente lamentable. Así que les invito a que se queden en este episodio porque sin duda va a estar muy interesante, ya que aquí hablaremos las cosas que en otros canales no quieren hablar y yo no entiendo por qué. Comenzaremos con uno de esos casos que es, digamos, leve en el contexto, pero que no deja de ser una humillación. Todo sucedió en Triplemanía número 29. Sí, yo sé que muchos no van a recordar ese evento. Primero, porque fue una Triplemanía olvidable. Segundo, porque fue de la ex vieja AAA al mando de la familia Roldán. Y también porque pues fue en una situación compleja. Hay que recordar que la Triplemanía número 29 se dio post pandemia, sí, esa lamentable enfermedad que contagió a muchos, se llevó a otros y afectó a muchos deportes, sobre todo a la lucha libre y particularmente, señoras y señores, a la AAA, porque si ustedes no lo sabían, en la pandemia AAA estuvo a punto de desaparecer, sobre todo por cuestiones económicas. Sí, esto es algo que muchos no quieren que te enteres y si lo sabes es porque aquí le damos seguimiento y también porque Dorian Roldán en algún momento habló tibiamente sobre esta situación. Pero en esa Triplemanía había algo importante, se estaba recuperando la lucha libre, así que cualquier evento que se realizara estaba aportando y la Triplemanía número 29 estaba haciendo lo suyo, complicado por el entorno, pero llevaba a cabo este evento la AAA. Sobre todo hay algo relevante sobre este evento y es que algo en lo que se basó esta empresa para llevarlo a cabo fue la alianza que tenían con la reciente creada y fundada empresa All Elite Wrestling, AEW, comandada por Tony Khan y competencia de la WWE. Esta empresa tenía grande talento y que se lo prestaba a AAA en ciertos momentos. En ese momento, valga la redundancia, el campeón de AAA, el mega campeón, era ni más ni menos que uno de los mejores luchadores de las épocas actuales, por no decir quizá el mejor luchador de los últimos años, aunque al Pirata Morgan no le guste, y es Kenny Omega, The Cleaner, quien era el mega campeón de aquel entonces y también tenía otros campeonatos como el campeonato de AEW y también tuvo el campeonato de TNA, lógicamente hablando del campeonato máximo. Por ende, en este evento él iba a ser la atracción mayor. Lamentablemente no todos pudimos acudir por esta situación, pero
para tener un digno rival, tenía que tener a un luchador reconocido en la lucha libre mexicana, conocido por el fanático de AAA, aunque fuera maquilado, fabricado y creado en la empresa contraria. Y estamos hablando de Andrade, que fue una creación del Consejo Mundial de Lucha Libre como La Sombra. Posteriormente emigró a WWE, donde fue campeón ahí de algunos títulos. Tampoco dio el ancho por muchas situaciones. Muchos dicen que fue por el idioma, por falta de oportunidades, porque estaba saturado el roster, por muchas cosas más. Salió y se fue a All Elite. Así que cuando llegó a AAA era parte de All Elite. No estaba en el mejor momento de su carrera en aquel entonces, aunque era parte de esta compañía, pero se le estaba dando una gran oportunidad para enfrentar a Kenny Omega en esa triple manía. Sin embargo, aquí comenzarían los problemas entre Andrade y Dorian Roldán, el ex jefe, el ex dueño, el líder de la caravana 3 veces estelar. Y es que ustedes recordarán que en esa lucha participó el ex suegro de Andrade, el papá de Charlotte, Ric Flair, la leyenda. Sin embargo, aquí comenzaron los problemas con Dorian Roldán, porque Andrade se quejaría de que no le pagaron a Ric Flair. Y sobre todo que esta idea de que se metiera Ric Flair en esta lucha fue idea del propio luchador y de Ric Flair, y que ni siquiera se los agradeció Dorian Roldán. Pero todo explotaría un año después, en la Triple Manía número 30. Todavía Andrade estaba a préstamo en algunas ocasiones, y en esa Triple Manía de Monterrey estuvo luchando Andrade. Sin embargo, Andrade revelaría poco tiempo después que la situación con Dorian Roldán y con la AAA fue humillante. Y es que Dorian Roldán quería que se presentara 7 horas antes de su lucha, algo que le pareció inconcebible a este luchador, ya que en ninguna empresa, ni en All Elite, ni tampoco en New Japan, ni tampoco en WWE, les hacían esto a los luchadores. Además de que lo trataron mal, como un luchador más, cuando era una estrella proveniente de All Elite. También mencionó que en lugar de tener buena atención, un catering, que es esta situación donde les dan bebidas y alimentos de gran calidad en otras empresas, pues en AAA les daban botana, cacahuates, dulcecitos. Y esto fue algo humillante para Andrade, porque Andrade estaba acostumbrado a buenas pagas, a buenos tratos y a buena comida. Pero Dorian Roldán lo quiso tratar como un luchador más. Andrade se quejó porque dijo que no formaba parte de AAA y que si así quería tratar a sus luchadores y ellos lo toleraban, pues allá ellos. Pero Andrade no quiso tener nada que ver con AAA a partir de esos actos de Dorian Roldán, porque hay que decir que tampoco, pues de cierta manera le estaban pagando, o al menos así lo insinuó Andrade, y por eso Andrade ya no quiso regresar a la caravana. Esto no solamente se limitó a esta estancia con All Elite, ya que después la WWE compraría AAA y Andrade formaría parte de WWE en esa segunda etapa. Sin embargo, se negó rotundamente a ir a la caravana y lógicamente trabajar con Dorian Roldán. Sí, es que ese trato fue sumamente indigno. Y lo que son las cosas, en la actualidad Andrade en All Elite, en su segunda etapa, está siendo reconocido. Un luchador internacional que no tuvo la necesidad de quedarse en AAA y ser un luchador más. Esto lógicamente hizo que Andrade le diera una cachetada con guante blanco a Dorian Roldán, que trató de humillarlo como si fuera cualquier luchador. En nuestro segundo caso, que sin duda es uno de los casos más graves de la lucha libre mexicana, referente a luchadores, referente a promotores, es uno de los casos más controversiales, más polémicos, más sucios, más perversos, más abusivos, más cochinos y
más lamentables en todo el ámbito que le puede pasar a un luchador y en sí a una persona. Primero que nada hay que decirlo, y voy a empezar fuerte con esta historia: este promotor ya está 3 metros bajo tierra. Y sí, hay que decirlo como tal, pero hay veces que hay personas indignas que transgreden los valores y sobre todo pues la dignidad, valga la redundancia, de una persona. Pero ¿cómo comienza esta historia? Resulta que hay un promotor que quizá no es tan conocido, sobre todo en la actualidad, por muchos aficionados mexicanos, porque pues este promotor se desarrolló décadas atrás, impulsó a mucho talento en su país y también llevó mucho talento mexicano tanto a su país como a otras empresas. Colaboraba también con otros promotores en México e incluso con promotores en Estados Unidos, y estamos hablando ni más ni menos que de Víctor Quiñones. Sí, muchos no conocerán a Víctor Quiñones, pero cuando les diga Shocker, quizá lo recuerden. Pero esta no es la historia, de una vez se los adelanto. Y es que resulta que Víctor Quiñones no se sabía, hasta que Shocker lo reveló, que era un promotor ventajoso, que era un promotor que quería sacar jugo de algunos luchadores. Lógicamente también hay promotores que tratan de sacarle provecho a los luchadores, pero de otra forma, al menos en garantías, pagándoles menos o haciendo que luchen más o presentándose en más fechas o haciéndoles descuentos, pero en este caso era diferente. Hay muchas personas que le agradecieron a Víctor Quiñones que los contratara, que los impulsara, pero a muchos luchadores como Shocker, que lo comentó hace algún tiempo, les pedía algo más. Y en esta ansia de querer triunfar en la lucha libre mexicana y sobre todo en la lucha libre internacional, este promotor les pedía el cuerpo mático. Shocker reveló en una entrevista que él tuvo que ceder a este tipo de cosas. Lamentablemente no estaba en sus 5 sentidos, no estaba en sus cabales, porque hasta eso este promotor ponía, por lo menos puso a Shocker en un mal estado para que pudiera ceder, y Shocker pues tuvo una situación muy lamentable con este promotor. Sin embargo, hubieron más situaciones, y una de estas situaciones se dio con un ex Consejo Mundial, ex WWE y ex AAA. Y estamos hablando de Toscano, Tarzan Boy. Pero ¿qué fue lo que pasó con este luchador? Pues este luchador revelaría una situación compleja con Víctor Quiñones. Lo revelaría hace bastantes años en una revista y posteriormente en redes sociales. Y es que él comentó que en cierto momento la WWE buscaría a este luchador, pero no tenían forma de contactarlo, ya que eran finales de los 90. Y la única forma de contactarlo fue a través de Víctor Quiñones, que como les dije, tenía relación con varios promotores y luchadores de México. Cuando digo relación, hablo de relación profesional, al menos es lo que se sabe. Así que llegó a Toscano. Decidió ayudar a Toscano aparentemente a contactarlo con WWE, que lo buscaba en aquel entonces. Esto hizo que estuviera en esta compañía. Muchos quizá no lo recuerdan, de hecho tenía otro nombre en esta empresa. Fue de lo más sobresaliente, participó en los Superastros y fue un luchador que llamaba la atención, aunque no tuvo muchas oportunidades. Sin embargo, Toscano mencionó que debido a este favor, a este contacto, Víctor Quiñones buscó tener intimidad con este luchador. Se la cantó, se lo dijo textualmente. Sin embargo, lógicamente, Toscano se negó, se indignó y esto hizo que lo rechazara por obvias razones. Y es que Toscano no iba a ceder ante este tipo de situaciones y de propuestas indecorosas, porque no iba con él ni como persona ni como profesional. Sin embargo, Víctor Quiñones lo hizo, y son de los pocos luchadores que han dicho este tipo de cosas, tanto Shocker como Toscano, y seguramente pasó con más luchadores.
que no han querido hablar sobre el tema. Esto porque humilló a Toscano, porque era algo que transgredía la parte profesional y personal. Toscano afortunadamente lo habló, lo señaló, lo expuso, pero ¿cuántos luchadores no estarán pasando por este tipo de situaciones? Y no solamente luchadores, más grave aún, luchadoras. Luchadoras no solamente de México, sino a nivel mundial. Esta situación, aunque se habló hace bastantes años, no tuvo la exposición necesaria. Y como Víctor Quiñones falleció, no pasó absolutamente nada con este promotor. Afortunadamente, Toscano fue de esos luchadores que no cedió, pero ¿cuántos sí habrán cedido a este tipo de situaciones? Y pasaron pues una situación lamentable como la que pasó Shocker, y que aunque lo expuso y aunque fue señalado y aunque se burlaron de él, es algo que no debería de estar pasando ninguna persona. Situaciones turbias, situaciones complejas de la lucha libre mexicana, que aquí la estamos exponiendo porque lamentablemente es una forma de humillar al luchador y sobre todo de aprovecharse de su trabajo. Ahora pasamos a una de las historias más conocidas de la lucha libre mexicana, quizá la más conocida, pero te daré detalles y sobre todo pormenores de por qué pasó lo que pasó y también por qué Elia Park, porque la historia tiene que ver con Elia Park, pues de cierta manera se vengó. Esta historia es muy conocida, muy conocida. Elia Park la ha comentado bastantes veces y es una situación lamentable que lo hizo uno de los promotores más importantes del momento, Antonio Peña Herrada, el líder, el fundador, el creador de AAA. Y si lo hizo alguien de este nivel, imagínense qué no harán los promotores de otras compañías o empresas más chicas que son tranzas o que no tienen el suficiente dinero. La historia dice así: en los años 90, AAA fue fundada por Antonio Peña. Después de esta lamentable traición que le hizo al consejo, hay que recordar que trabajó para el consejo en compañía de Paco Alonso. Se llevó a muchos luchadores del consejo y también le dio mucha oportunidad a luchadores nuevos. Entre ellos estaba Adolfo Tapia, Elia Park, que en aquel entonces tuvo el personaje de la Parca. Sí, fue la primera Parca. Esto ya lo saben todos. Esto fue una situación importante para Adolfo Tapia. Primero porque fue la primera gran oportunidad que tuvo de brillar. Esto se lo dio Antonio Peña y siempre le estuvo agradecido, porque Elia Park había tenido otros personajes, pero hay que decir las cosas como son, no la había pegado tanto. Había perdido la máscara, tenía luchas por ahí en otras arenas, pero no tenía esa relevancia que tuvo cuando comenzó con el personaje de la Parca. Derivado de esta situación, comenzó a tener un gran auge dentro de la caravana. Parte Antonio Peña, que lo impulsó, parte también Adolfo Tapia. ¿Por qué? Porque este luchador iba para ser uno de los grandes rudos dentro de la compañía. Hay que recordar que la Parca comienza como rudo, pero el carisma, la conexión con el público, el baile y sobre todo más cosas que le metió Elia Park, en aquel entonces la Parca, hicieron que la gente se lanzara hacia ese personaje. Realmente Elia Park conectó con el aficionado, hizo que lo quisieran, hizo que lo amaran. Así que comenzó a subir como la espuma, tanto así que se hizo uno de los luchadores más populares, queridos y solicitados de la caravana. A mediados de los 90, Elia Park ya lo querían en otras empresas, y una de ellas fue WCW. En los años 90 esta empresa estaba con todo, estaba metiéndole demasiado a la compañía y a los luchadores, y era una competencia de la WWF, ahora WWE.
Derivado de esto, quería traer a los mejores luchadores mexicanos para hacer una división importante crucero. Y Elia Park era un candidato y ya lo habían seleccionado, así que se lo iban a llevar. Elia Park, hay que decirlo, por esta fidelidad a Antonio Peña, porque él le dio su primera oportunidad grande, no quería traicionarlo. Y como no lo quería traicionar, le dijo a Antonio Peña que quería hablar con él. En pocas palabras, le iba a decir cómo estaba la situación, que lo querían contratar y que se lo querían llevar a como dé lugar. Elia Park fue frontal, se lo dijo a Antonio Peña: me quieren llevar, pero yo no me quiero ir. Quiero serte fiel, quiero seguir aquí porque me diste la oportunidad, pero quiero algo a cambio. Un pequeño aumento de salario. Eso haría que me quedara y que no me fuera. Sin embargo, Antonio Peña le dijo: tranquilo, lo hablamos más a ratito, en tal lugar, ahí va a estar tu aumento de salario que me pediste. Elia Park se fue confiado y posteriormente a una función de lucha libre fue a ese lugar, que era una pizzería. Y en esa pizzería le otorgaron 2 pizzas y un refresco. Le dijeron que esa era su paga, ese era su aumento. Y lógicamente esto fue una humillación para Elia Park, porque Elia Park había sido directo, honesto, sincero con Antonio Peña, diciéndole: bueno, me quiero quedar, pero échame la mano, ayúdame a quedarme, ¿no? Motívame. Pero Antonio Peña lo tomó mal. Y esta acción fue una clara evidencia de decirle: a mí no me vas a estar condicionando, a mí no me vas a estar ninguneando, yo soy el jefe, yo te hice, si te quieres ir, vete. Y fue lo que pasó. Elia Park, después de esta situación, se sintió muy humillado. Y esta anécdota la ha contado infinidad de veces. Él se fue a Estados Unidos, se fue a hacer la parca a Estados Unidos, y Antonio Peña creó la segunda parca, la parca Chuy, Jesús Escobosa, que fue un exitazo, fue un ídolo y fue el estandarte por bastante tiempo. Después, lógicamente, Elia Park participó en la competencia en Promo Azteca, una empresa recién fundada en México, y le picó la cresta a Antonio Peña. Lo hizo a propósito, porque lo había humillado. Lamentablemente para Antonio Peña, en lugar de que la parca original, Elia Park, perdiera, pues digamos, su lugar porque ya había una nueva parca, todo lo contrario, se hizo internacional. Y aunque en México no se sabía bien la situación de las parcas, ni siquiera se conocía al 100 que habían cambiado de parca, cuando regresó con el personaje de Elia Park, se posicionó como un luchador importante por todo lo que hizo en Estados Unidos. Y aunque Antonio Peña ya no lo alcanzó a ver, Elia Park se convirtió en un ícono de la lucha libre mexicana y muchos consideran que será una leyenda. Es más, yo considero que Elia Park va a ser una leyenda porque él solo labró su camino. No es hijo de nadie, no es un junior, a eso me refiero. No tuvo el camino hecho, él mismo lo hizo. Y a pesar de que de cierta manera hubo una enemistad con Antonio Peña y con AAA, porque no lo querían dejar trabajar con el nombre de la parca y tuvo que cambiarlo a Elia Park, él jamás le tuvo rencor a Antonio Peña y hasta la actualidad sigue diciendo y agradeciendo tanto a AAA como a Antonio Peña de esa oportunidad. Y qué mejor cachetadón para Antonio Peña también que haberse convertido en un ídolo. Que ahora esas 2 pizzas y ese refresco se los eche prácticamente en cualquier comida que él quiera y que no sea un signo de lo que vale, sino de lo que se puede pagar. Se puede pagar si quiere 200 pizzas. Y eso es la realidad. Elia Park le demostró a AAA y Antonio Peña post-mortem que era un luchador que valía más que esas pizzas y que valía la pena que Antonio Peña se lo hubiera quedado. Quizá la parca, la segunda, no hubiera existido y no hubiera sido ese ídolo, y Elia Park sería el ídolo más importante de la AAA.
pero la historia así se escribió. Esta humillación lógicamente le sirvió a Leapar para forjar su carácter, forjar su carrera y ser el luchador que es. Pero sin duda nos preguntaremos siempre qué hubiera pasado si Antonio Peña le daba lo que quería a Leapar. ¿Qué hubiera pasado? Sin duda algo que no vamos a saber nunca, y también Leapar algo que ni siquiera ha hablado o ha contemplado. Pero bueno, estas historias de humillación nos acaban de dar una lección a todos los aficionados, y esta es que aunque los promotores sean parte esencial de la lucha libre mexicana y sean los que ponen el dinero, la parte más importante, la parte pilar, la parte fundamental, aunque ellos sean los que elaboran y pagan y fabrican, sigue siendo la materia prima, que es el luchador. Sin luchador no hay promotor. Así que esperemos que en la actualidad haya promotores más comprometidos, que den condiciones dignas y que sobre todo no quieran humillar al luchador. Pero tenemos más historias de este tipo, señoras y señores. Así que si quieres ver una segunda parte de promotores que han humillado luchadores, deja tu like, y si llegamos a 300 likes tendremos una segunda parte. Esto fue Lucha Oscura. Esto fue Lucha Oscura y yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Hasta luego.